reunidos para la ceremonia de investidura doctora honoris causa de Armando Solís Morán y doctorado honoris causa post-mortem de Ítalo López Vallecillos, Lucio Roberto Armijo Navarrete y Antonio Tirso Canales. A continuación, daremos la bienvenida a los miembros de nuestra distinguida mesa de honor. Por favor, guardar silencio. Juan Rosa Quintanilla Quintanilla, rector de la Universidad del Salvador. Evelyn Beatriz Farfán Mata, vicerrectora académica. Roger Armando Arias Alvarado, vicerrector administrativo. Maestro Pedro Rosalío Escobar, secretario general. Fabricio Pérez, vicepresidente AGU. Licenciado Carlos Amílcar Serrano Rivera, fiscal general de la universidad. Como invitados de honor nos acompañan Armando Solís Morán, investido en doctorado honoris causa. Señora Alma Benítez Molina, en representación del investido Antonio Tirso Canales. Señora María Estela Armijo Martínez, en representación del investido Lucio Roberto Armijo Navarrete. Señor Víctor Rafael López, en representación del investido Ítalo López Vallecillos. Sean todos bienvenidos y bienvenidas a esta especial ceremonia. A continuación, nos ponemos en pie para escuchar las sagradas notas de nuestro himno nacional.
Pueden tomar sus asientos, por favor. A continuación, se dará paso a la instalación de la sesión solemne extraordinaria conjunta de la Asamblea General Universitaria y del Consejo Superior Universitario. Le cedemos la palabra al señor rector, ingeniero Juan Rosa Quintanilla, para la instalación de la sesión solemne del Consejo Superior Universitario. Buenos días a todos y todas. Vamos a dar apertura a esta ceremonia de investidura de doctorado honoris causa a 4 hombres que han dejado, 3 de ellos, un legado a esta universidad y al país, y por supuesto nos honramos con la presencia del maestro Armando Solís, a quien en vida le haremos este reconocimiento. Están los representantes del Consejo Superior Universitario, así como también los integrantes de la Asamblea General Universitaria. Previamente se ha hecho el registro de su asistencia a esta sesión solemne y queda abierta la misma para desarrollar esta ceremonia de investidura. Bienvenidos, bienvenidas. Le cedemos la palabra al vicepresidente de la Asamblea General Universitaria, Fabricio Pérez, para la instalación de la sesión solemne de la Asamblea General Universitaria. Buenos días. Muchas gracias. De igual manera, al igual que como consejo, se ha hecho la verificación debidamente de la Asamblea General Universitaria y podemos dar inicio a la sesión solemne. Gracias. A continuación, recibamos con un caluroso aplauso al señor rector de la Universidad de El Salvador, ingeniero Juan Rosa Quintanilla, quien brindará unas palabras alusivas. De nuevo, bienvenidos y bienvenidas a este acto solemne, particularmente a la familia del maestro Armando Solís, del maestro Roberto Armijo, del maestro Tirso Canales y del maestro Ítalo López Vallecillos, para quien pido un fuerte aplauso hacia el cielo. Los títulos de doctorado honoris causa post-mortem se entregan a 3 miembros destacados de la generación comprometida, pero también al maestro Armando Solís, quien ha hecho de su vida un compromiso para el pueblo salvadoreño y para la Universidad de El Salvador. Ha desarrollado aportes significativos a la historia artística de este país y de nuestra universidad. La generación comprometida es una generación literaria que surgió en El Salvador desde la década de 1950, pero que luego tomó fuerza en la Universidad de El Salvador como un movimiento estudiantil y social que surgió en la década de 1970 en el contexto de la agitación política y social de El Salvador. Ese conglomerado de estudiantes universitarios se destacó por su activismo político y social, así como por su compromiso con la defensa de los derechos humanos, la justicia social y la democracia en el país. Algunos de sus principales aportes incluyen la lucha por la democracia y los derechos humanos, que
en aquel momento aquejaba a la sociedad salvadoreña. Y por supuesto, también hicieron un papel fundamental en la lucha por la democratización de El Salvador, enfrentándose al régimen autoritario y contribuyendo a la construcción de un sistema político más justo y participativo que hoy la sociedad salvadoreña demanda. Como organización estudiantil y movilización social, los estudiantes universitarios de esa época trabajaron por garantizar la organización social y promover las demandas que permitieran la transformación de la sociedad salvadoreña, desarrollando protestas, manifestaciones y actividades de concientización que llevaron a un nivel organizativo muy fuerte a los estudiantes universitarios, pero sobre todo a la sociedad salvadoreña. También desde ese momento se promovía la educación superior inclusiva y de calidad. Se abogó por una educación superior accesible para todos los salvadoreños, luchando contra la exclusión social, económica, en el acceso a la educación universitaria y defendiendo la autonomía universitaria que hoy la Universidad de El Salvador demanda de sus hijos e hijas. Asimismo, se caracterizaron por la solidaridad con los sectores marginales, vulnerables de este país. Los estudiantes comprometidos se involucraron en acciones de solidaridad en las comunidades marginales que permitió un nivel de organización fuerte a nivel de las mismas, de los movimientos campesinos, sindicales y populares en su lucha por la justicia social y la equidad. También nos dejaron un legado de conciencia crítica y compromiso social que los universitarios de hoy tenemos el compromiso y la obligación de retomar en función de crear en nuestra sociedad un proceso de trabajo que implique que la democracia impere en nuestro país. En resumen, estos hombres de la generación comprometida de la Universidad de El Salvador dejó un legado significativo en la historia del país, marcado por su lucha por la democracia, los derechos humanos y la justicia social, así como por su compromiso con la transformación social y la defensa de los valores democráticos. Roberto Armijo, un poeta reconocido en El Salvador, ensayista, dramaturgo y crítico salvadoreño. Durante la intervención militar del 19 de julio de 1972 en la Universidad de El Salvador, fue obligado a permanecer en el exilio en Francia hasta la finalización del conflicto armado en 1992, cuando tuvo la oportunidad de volver a El Salvador y que perteneció al Círculo Literario Universitario de la UES, donde coincidió con destacados intelectuales en la década de 1960 y 1970. Tirso Canales fue uno de los principales exponentes de este movimiento en El Salvador. Su poesía y prosa reflejaban las realidades y los conflictos de la sociedad salvadoreña de su tiempo y abogaban por la justicia social y la dignidad humana. Su obra literaria sigue siendo relevante en la historia cultural y política de El Salvador y continúa siendo estudiada y valorada por el ámbito académico y literario. Tuvimos la oportunidad de compartir con él y conocer su casa, de la cual amablemente con su esposa nos abrieron las puertas. Ítalo López Vallecillo fue un destacado escritor y poeta salvadoreño que estuvo asociado con el movimiento literario de la generación comprometida en El Salvador y al igual que otros escritores de la generación,
Ítalo López Vallecillo abordó otros temas como la injusticia social, la opresión política, la lucha por los derechos humanos y la búsqueda de justicia. Sus escritos, tanto en poesía como en prosa, reflejaban las realidades y los conflictos de la sociedad salvadoreña de su época y abogaban por la justicia social y la dignidad humana. El legado de Ítalo López Vallecillos sigue siendo relevante en la historia cultural y política de El Salvador y su obra continúa siendo estudiada y valorada por el ámbito académico. Su contribución a la generación comprometida permitió definir un periodo importante en la literatura salvadoreña y en la búsqueda por la justicia y libertad de este país, El Salvador. Y don Armando Solís, que tenemos el privilegio de contar con él esta mañana, es un reconocido pintor salvadoreño que ha dejado un legado significativo a la Universidad de El Salvador a través de su obra artística y su compromiso con la educación y la cultura. Algunos de sus principales aportes a la Universidad de El Salvador incluyen que en 1993 la Universidad de El Salvador aceptó oficialmente el donativo de decenas de obras de arte con las cuales se estableció la Pinacoteca Roque Dalton en la Universidad de El Salvador. En ese momento, don Armando Solís fue nombrado por el Consejo Superior Universitario como director ad honorem de la Pinacoteca. Obras de arte emblemáticas. Don Armando Solís ha contribuido con la creación de obras de arte que adornan los espacios universitarios, embellecidos los campos y enriqueciendo el ambiente cultural de la institución. Esto que nos rodea esta mañana es parte de la obra de nuestro amigo, hermano e hijo de esta universidad, don Armando Solís. Asimismo, a través de su experiencia y conocimiento, ha impartido clases magistrales, asesorado a estudiantes de arte y contribuido al desarrollo de programas académicos relacionados con las artes plásticas en la universidad. Ha promovido el arte nacional e internacional. Su trabajo ha ayudado a proyectar la obra de artistas salvadoreños tanto a nivel nacional como internacional, fortaleciendo el prestigio y la visibilidad de la Universidad de El Salvador en el ámbito artístico. Inspiración y legado. Su trayectoria como artista y su compromiso con la educación han servido de inspiración para las generaciones más jóvenes de artistas y estudiantes, dejando un legado que perdurará en la universidad y en la sociedad salvadoreña. En resumen, los aportes de los hoy homenajeados: Roberto Armijo, Tirso Canales, Ítalo López Vallecillo y don Armando Solís son significativos para esta universidad, pero sobre todo para el pueblo salvadoreño. Y ojalá los universitarios reflexionáramos sobre el rol y el papel que estos hombres jugaron en su momento para la transformación de la sociedad, de forma que, en conjunto con el pueblo salvadoreño, esta universidad contribuya al fortalecimiento de la democracia en este país y que, por supuesto, los salvadoreños y salvadoreñas vivamos en libertad, con equidad, igualdad para todos y todas. Felicidades a las familias de estos hombres que hoy reciben este reconocimiento y les invitamos a que también sigan aportando desde sus espacios al desarrollo de esta Universidad de El Salvador, que es la casa de los más pobres de este país y que ha servido para la formación de hombres y mujeres que van o están al servicio de la nación. Hacia la libertad por la cultura, muchas gracias. Agradecemos el discurso de nuestro señor rector.
A continuación, invitamos en este momento a la reseña de vida y obra de Ítalo López Vallecillos por la doctora Eugenia López Mejía Velázquez. Bueno, respetable rector de la Universidad de El Salvador, Juan Rosa Quintanilla, y autoridades universitarias presentes, familiares de los homenajeados, invitados especiales, invitados, comunidad universitaria. Es un honor para mí dar estas palabras para el homenajeado Ítalo López Vallecillo. Decir Ítalo López Vallecillo es referirnos a un notable intelectual y humanista comprometido por este país. Es hablar de un medio muerto, como le dijo Roque Dalton, por haber nacido en 1932, año de la gran matanza indígena y campesina insurrecta por el dictador Maximiliano Hernández Martínez. Es hablar de un activista político que luchó contra los regímenes militares, encarcelado en septiembre de 1960 por el gobierno del coronel José María Lemus, en medio de una serie de protestas estudiantiles y sindicales. Junto a él, en la penitenciaría central de San Salvador, se encontraban prisioneros Roque Dalton y muchos estudiantes de esta universidad. Hablamos también de un socialdemócrata que buscó una solución pacífica a la guerra civil que sangraba a este país en la década del 80, de un hombre organizado y metódico en su trabajo, que la seriedad caracterizaba su rostro, que vestía traje formal y usaba corbata, llegaba temprano a su trabajo y se metía de lleno en la edición de libros, no frecuentaba bares de la capital y tampoco solía embriagarse, así lo recordaban todos los de la generación comprometida. Hablar de Ítalo López Vallecillos es hablar de un poeta e intelectual completo, fundador e integrante de la generación comprometida. La generación comprometida, un grupo de jóvenes como él que buscaban reivindicar la función social y liberadora de la poesía. De un poeta con una obra poética de carácter intimista, social y política, reunida en varios poemarios publicados, uno en España, la biografía de un hombre triste. En San Salvador se publicó la biografía Imágenes de Otoño, Puro Asombro en 1970 e Inventario de Soledad en 1977. Es reconocer también a un periodista crítico que ofreció a este país una valiosa contribución, una lectura indispensable para la formación de las y los periodistas salvadoreños de hoy en día. Se trata de su libro El periodismo en El Salvador, un esfuerzo único que recoge de manera histórica, documental, las actividades periodísticas desde la época colonial hasta la primera mitad del siglo XX. Hablar también de Ítalo López Vallecillo es hablar de uno de los más grandes editores de este país, que fue nombrado en 1959 director de la editorial universitaria de esta universidad, desde donde logró dar a conocer trabajos científicos de esta universidad, del talento de muchos escritores e intelectuales comprometidos y críticos que eran perseguidos en los años 60 y 70. Y desde ese trabajo como editor de la editorial universitaria, fortaleció también la hoy centenaria revista La Universidad. También fue fundador y formó parte de la editorial La Pájara Pinta, una revista de tendencia literaria y realismo político. Fue alrededor de esta revista que se forjó la generación comprometida entre amistad y camaradería, entre diversos editores políticos. Vallecillos era socialdemócrata y la mayoría de los demás artistas eran comunistas. Había una diversidad ideológica hermanada.
Allí compartió con literarios, poetas y artistas centroamericanos, también salvadoreños, entre ellos Roberto Sea, Roberto Amijo, Manlio Argueta, Tirso Canales, Alfonso Quijaduría, Carlos Cañas, entre otros. Fue cofundador de dos importantes editoriales centroamericanas. En el año de 1968 es el reconocido escritor nicaragüense Sergio Ramírez viajó a El Salvador para invitarlo a Costa Rica para que se encargara a dirigir la editorial universitaria centroamericana Educa. En Costa Rica, disfrutando de la vida menos pesada, menos persecutora de las ideas. Allí Ítalo publicó en un lapso de 5 años no más de 150 libros de los mejores escritores centroamericanos de ese tiempo. Y mientras estaba en su exilio, Ilia Curía lo fue a buscar a México para que fuera parte del grupo fundador de la editorial universitaria de la UCA. Fue un editor con gran mérito y que promovió importante cantidad de libros producidos en las editoriales centroamericanas y de este país. Hablar de Ítalo López Vallecillos es hablar de un historiador que hizo investigaciones históricas de calidad, de temáticas de la independencia, de figuras como Gerardo Barrios sobre la insurrección del 32 y también, entre otras problemáticas de orden social y político de su tiempo. Su obra, Gerardo Barrios y su tiempo, ha dicho el historiador Roberto Turcios, es imprescindible para los historiadores. Es hablar de una desaparición física, súbita, que lo tomó por sorpresa en la Ciudad de México en el año de 1986, pero para el mundo intelectual salvadoreño y centroamericano, para el mundo del arte, está vivo, para nuestra comunidad universitaria está con nosotros. Muy merecido este reconocimiento, este título de doctor honoris causa para Ítalo López Vallecillo, que en 1956 dijo, cuando dirigía Hojas, la revista de la generación del 50 del Círculo Literario Universitario, y dijo: reafirmo mi fe y mi confianza en la cultura, en la ciencia y en la técnica para enfrentar las problemáticas generales de nuestro tiempo. También quiero felicitar y quiero mencionar el merecido homenaje que tienen los demás que este día lo reciben, el poeta Tirso Canales, Roberto Armijo y para el pintor Armando Solís. Gracias. Muchas gracias por sus palabras, doctora Eugenia López. A continuación se procederá con la investidura de doctorado honoris causa post-mortem de Ítalo López Vallecillos, así como las palabras de aceptación de la investidura post-mortem por el señor Víctor Rafael López en representación del homenajeado. No tengo mucho que decir, más que con mucha humildad la familia acepta ese reconocimiento a mi padre, que en realidad uno de sus trabajos que más apreciaba era su trabajo en la editorial universitaria. Su trabajo en La Pájara Pinta siempre lo recordó.
siempre estuvo enojado con Tirso porque recordaba que le había robado su pájara pinta y decía, me lo quitaste, pero recordaba a todos sus amigos de la generación comprometida. Fue el primero en irse de toda la generación y a 38 años de su muerte todavía lo recuerdo y todavía se aprecia. Muchas gracias. Muchas gracias. Proseguimos con la reseña de vida y obra de Lucio Roberto Armijo Navarrete, dada por el doctor José Luis Escamilla. Buenos días, honorables personas que presiden esta mesa, compañeros y compañeras de la Universidad de El Salvador. Me corresponde a mí hacer la semblanza de Roberto Armijo y quiero empezar con un epígrafe de uno de sus últimos poemas. Dice: en la intemperie recobro mi saco de huesos amontonados en la cama del sufrimiento. Mi razón de amor se llenó de estrellas y solo el huracán y el rayo me enterraron bajo las piedras. ¿Cómo se fueron tantos días de una razón de amor que por tus caprichos perdiste? Ahora, entre las tinieblas camino hacia los parajes de la luna y la sangre, donde las ramas y los pájaros no preguntarán si existo. De Poemas de ninguna parte, escrito en el Hospital de la Ciudad de París del año 1996. Roberto Armijo Navarrete nació el año 1937 en el departamento de Chalatenango, mientras El Salvador recogía los últimos restos de los acontecimientos del 32 e inauguraba el proceso de resistencia frente al tirano Hernández Martínez. El tiempo y el espacio que se entrecruzan el día del nacimiento de Armijo están marcados por las terribles huellas de la historia de nuestro país, representada por la pobreza, la marginación rural y la eterna búsqueda de la esperanza por caminos inimaginables. Roberto Armijo es un ser humano que simboliza la humildad, pero sobre todo es el poeta que representa el silencio estético de su generación. Su producción poética es el hilo más brillante del lienzo textual en la historia de la literatura salvadoreña, en el quiebre intergeneracional de la segunda mitad del siglo XX. Se aleja de los ruidos y de los egos para elaborar desde la invención una propuesta lírica que acopla los recuerdos de la miseria, la esencia de las cosas simples y la majestuosidad de la naturaleza. En este proceso elaborativo nombra y se nombra como sujeto social en movimiento entre las clases sociales, la ensoñación del espacio y la otredad de sus hermanos de generación. En esta oportunidad no me corresponde hacer un recuento pormenorizado de su biografía, ni de su vasta producción literaria. Más bien procuraré caracterizar en estos minutos la grandeza de la complejidad estética de Roberto Armijo como un extraño hijo de nuestra universidad y de nuestro país. Y ahí quizá podamos descifrar su silencio y su brillantez. Un primer elemento que quiero destacar es su carácter polifacético como intelectual, ya que Armijo construye un proceso elaborativo en su obra, representado por el cronotopo, es decir, el tiempo y el espacio del viaje.
la de aquel niño en el periplo rural urbano idealista que transita hacia el joven soñador que sigue los pasos transatlánticos de su poeta mayor, Rubén Darío, hacia Francia. Un segundo elemento es su concepción multidimensional en el que se transpone Chalatenango, San Salvador y París. Estos componentes, tanto biográficos como estéticos, constituyen la invención originaria y la elocutio neoparnasiana que lo distancian del canon del día en aquellos años. En una palabra, el dispositivo de memoria del sujeto cultural salvadoreño en la vasta obra de Roberto Armijo se sintetiza en la tensión marcada por el sentido de lejanía y el juego de sinestesias experimentales que lo vuelven único en su generación. Se distancia de los mundos urbanos burgueses y se aleja de las otras ruralidades no chalatecas para confirmar su autenticidad. Este Roberto Armijo inicial quiebra los espejos narcisistas y los espejismos de la soberbia para cultivar el amor solidario con sus hermanos poetas y con los olvidados hijos de la historia. Las primeras dos fases en la estética de Armijo se caracterizan por dos elementos fundamentales. Primero, relacionado con las condiciones de producción, circulación y consumo de su obra, que fue por entregas o de manera esporádica en periódicos como La Prensa Gráfica, Diario Latino y La Tribuna, y en revistas de prestigio como La Universidad y la revista Cultura en El Salvador, así como El Alero en la Universidad de San Carlos en Guatemala. La segunda fase es un sujeto en movimiento hacia otro territorio que lleva a Armijo a Francia en el año 1970 por una beca otorgada por nuestra Universidad del Salvador. Tal y como consta en su biografía, Roberto Armijo se formó y trabajó en nuestra casa de estudio. Asimismo, se entiende que el viaje de esa beca era por poco tiempo, pero debido a las circunstancias de esos primeros años en nuestra universidad y en el país, el viaje fue para siempre, hasta la fecha de su muerte en 1997. Roberto Armijo regresa de visita a El Salvador después de la firma del Acuerdo de Paz. A finales de 1993 tuve el honor de participar en una reunión aquí en el Departamento de Letras, convocada por la doctora Matilde Elena López, que invitó al poeta Armijo a que conversara con nosotros, sus estudiantes de literatura salvadoreña. En esas pocas horas pude constatar que la valoración sobre el poeta hombre que les comparto es real. Esta mañana construí esta semblanza para Roberto Armijo, el intelectual pentadimensional de la generación comprometida. En su prolífica obra e inigualable vida tenemos la fase del viaje, el destierro y el autoexilio, que, según Edward Said, representa una mirada contrapuntística y diaspórica de su patria, pero al mismo tiempo simboliza el silencio y el trabajo intelectual honesto. Hoy homenajeamos a un poeta, ensayista, dramaturgo, narrador y editor que participó en la edificación de los cimientos de nuestra centenaria Casa de Estudios hacia la libertad por la cultura. Muchas gracias por sus palabras, doctor José Escamilla. A continuación se procederá con la investidura de doctorado honoris causa post-mortem de Lucio Roberto Armijo Navarrete, así como las palabras de aceptación de la investidura post-mortem por la señora María Estela Armijo Martínez en representación del homenajeado.
Buenos días a todos y a todas. Quiero comenzar agradeciendo a las autoridades de la Universidad Nacional de El Salvador, al rector Juan Rosa Quintanilla y demás autoridades presentes, por este honor póstumo otorgado a mi abuelo Lucio Roberto Armijo Navarrete. Estoy aquí en representación de mi familia, su primera esposa, Teresa Serrano, sus hijos, Claudio, Facundo, Rodrigo, Manlio, su viuda Ana María Echeverría y sus amigos. Mi abuelo, un destacado escritor exiliado por el régimen militar, fue sobre todo poeta, aunque también se dedicó a la narrativa, la novela, el ensayo y el teatro. Durante su paso por la Universidad de El Salvador, fue catedrático y director de la Librería Universitaria, desde donde impulsó innumerables iniciativas para promover el conocimiento y la lectura. Mi abuelo siempre creyó que la educación y la cultura eran caminos hacia la libertad y sostenía firmemente que las universidades, como baluartes del saber, no podían equivocarse en esta misión. En 1970 se radicó en París. La dictadura militar le impidió regresar a El Salvador. En el exilio, lejos de silenciar su voz, mi abuelo se dedicó a escribir. Su casa en París se convirtió en un punto de encuentro para todos aquellos que escapaban de la persecución política. Muchos encontraron un lugar seguro para expresarse libremente. Sus obras, que incluyen poesías como el libro de los sonetos, teatro como Jugando la gallina ciega y novelas como El asma de Leviatán, reflejan no solo su amor por su país, sino también su lucha incansable por la justicia social, la independencia y la libertad. Su poesía y sus ensayos son un testimonio de su resistencia y de su esperanza en un futuro mejor para todos los salvadoreños. Espero que, al igual que la catalepsia permitió a Roberto regresar de su primera muerte, sus palabras y su legado poético continúen reviviéndolo en la memoria colectiva cada vez que alguien lea sus versos. Quisiera terminar leyendo un extracto de sus poemas del Pastor de las Equivocaciones. No escribo para que mi nombre luzca como flor en la solapa, ni para que soplen huecos ritmos en la Academia de Lenguas. No escribo para abrir una cuenta en Suiza y viva como un sultán de las 1001 noches. No escribo para que mis recuerdos espanten como bandadas de cuerpo. Yo escribo para respirar. Yo escribo para encontrar un nido en los ramajes de la tempestad. Yo escribo para morir lúcido cabalgando mi caballo de madera. Yo escribo para ulular como el lobo que bajo la nieve abandona el bosque. Yo escribo con mi corazón que alzo como una fanal en tiempos de tiniebla. Muchas gracias. Muchas gracias. A continuación procedimos con la reseña de vida y obra de Antonio Tirso Canales, printada por el doctor Carlos Roberto Paz Manzano. Ingeniero Juan Rosa Quintanilla, doctora Evelyn Beatriz Farfán, maestro Roger Armando Arias Alvarado y acompañantes de la mesa de honor, homenajeados y familiares, universitarios, público presente. Antonio Tirso Canales Monterrosa, conocido como Tirso Canales, nació el 26 de marzo de 1931, San Salvador, en los Planes de Renderos, y falleció el 29 de junio de 2022 en San Salvador. Fue poeta, filósofo, narrador, editor, periodista y corresponsal de prensa, además de maestro literario de varias generaciones. En sus escritos sobresalen el compromiso político y las experiencias personales, tanto en narrativa
como en su producción lírica y ensayística. Su estilo se caracteriza por las formas líricas y épicas revolucionarias, consolidando una visión de mundo que se nutre de las realidades históricas y del idilio que lo unía a las luchas del pueblo salvadoreño. Esta postura crítica y comprometida ya se manifestaba en su juventud, pues fue uno de los fundadores del Círculo Literario Universitario que surgió ante el público en 1956, sobresaliendo como campo de acción el alma mater, y que luego, en unión con otros escritores aparecidos en 1950, fue conocido como Generación Comprometida, término acuñado por Ítalo López Vallecillo. En su madurez literaria, también integró el taller literario salvadoreño Francisco Díaz, junto a Rafael Goche Sosa, otro escritor de afinidad comprometida. Asimismo, participó en eventos culturales y literarios de prestigio internacional, tales como la Confederación de Escritores Latinoamericanos, el Sexto Congreso Mundial de Poetas, Ateneo de Madrid, 1982, Casa de las Américas en función de jurado, 1983. En la Universidad de El Salvador fue director del periódico El Universitario, del Departamento de Extensión Social y de la Editorial Universitaria. Durante la rectoría del doctor Fabio Castillo Figueroa, 1994-1996, fue director del programa de divulgación científica de la UES. En años recientes, Tirso Canales publicó artículos de opinión en el diario Colatino, en la sección nominada El Fantasmario, donde incursionó en temas de realidad nacional y temas geopolíticos. Luis Gallego Valdés, en Panorama de la Literatura Salvadoreña, destaca, en referencia a la generación comprometida, que Tirso Canales es otro componente del grupo que sigue en la misma línea de la protesta. Su esposa, Alma Benítez Molina, entregó el legado de Tirso Canales al Museo de la Palabra y la Imagen, donde podrá ser consultada por investigadores. En el registro del ISBN de El Salvador figuran 11 títulos publicados por la editorial Memoria. Sin embargo, su legado es más amplio. Más de 10 libros de poesía, incluyendo colecciones antológicas, 4 de narrativa y 1 de ensayos, más otros artículos sobre literatura salvadoreña y temas sociales e internacionales. Varias de sus obras fueron traducidas al ruso y fue incluido en antologías publicadas en El Salvador, Argentina, Costa Rica y Cuba. Traducciones al ruso: 100 años de poesía en El Salvador, Poesía salvadoreña contemporánea, Poemas desde la prisión, publicados en 1984. Obra inédita: Roque Dalton y su tiempo, Los asesinos, antología de textos. 12 años de Fantasmario, selección de artículos de la columna Fantasmario publicados en el diario Colatino de 1999 al 2011. Osvaldo Escobar Velado, antecedente de la generación comprometida, y otros ensayos. En lírica publicó Lluvia en el viento. De aquí en adelante, junto con compañeros generacionales, Crónicas de las higueras y otros poemas, Discurso sobre el hambre y los hambrientos, Quiebra de sueños de guerra y de posguerra, Occhi di rosa infuriata, español-italiano, Crónica del terror y el heroísmo, Lucha, pasión y guerra del pueblo salvadoreño, La poesía en las armas en la mano, Discurso de nosotros, Recordación florida del compañero Roque Dalton y sus tiempos. Poemas del libro de los recuerdos. En narrativa figuran Ciudad sin memoria, El conflicto, las claves de la guerra y otras realidades. Si es vida, tiene que ser susto contra la rebeldía. Y así,
un conjunto de ensayos publicados entre 1966 hasta tiempos más recientes por las publicaciones que él realizó en la columna del diario Colatino. Hagamos honor a este poeta iconoclasta y leamos el poema que cierra la serie de Un hombre casi bueno, publicado de aquí en adelante, en el que se observa un estilo clásico que se oculta en el ímpetu de la vanguardia. Versos medidos que juegan con el tono del verso libre, dejando entrever la pasión por el metro en su forma más libre, combinando impares y siguiendo la forma de la silba polimétrica que los poetas de vanguardia utilizaban para fusionar estilos. Este fue el arte de la combinación que exigía habilidades métricas y sintácticas. Por lo tanto, agregamos a su biografía que Tirso Canales era un poeta vanguardista, pero estudioso de las formas clásicas. Poema. En mi casa vivieron otros hombres y hasta mi propia tumba siempre estuvo habitada. Cuando puse los pies sobre la tierra, otros seres amigos ya habían puesto los suyos. Y viajo coronado por los sueños, no importa que en mis sienes duerma una pesadilla. Si mi vida está llena de vinos y de aromas, soy muy terrestre y sé de mi futuro, pero puedo elevarme con mi espejo sobre el lomo jadeante de los mares, por ciudades camino y por galaxias vuelo. Con mis locos muñecos de alegría, ellos, como Pinocho y Blancanieves, prolongan con su alma mi leyenda. Muchas gracias. Muchas gracias por sus palabras, doctor Carlos Manzano. A continuación, se procederá con la investidura de doctorado honoris causa post-mortem de Antonio Tirso Canales, así como las palabras de aceptación de la investidura post-mortem por la señora Alma Benítez Molina en representación del homenajeado. Muy buenos días a todos y a todas. Deseo expresar mi agradecimiento a las autoridades de la Universidad de El Salvador, principalmente al señor rector, maestro Juan Rosa Quintanilla, y a los vicerrectores, doctora Evelyn Farofán y maestro Roger Arias, por la iniciativa de reconocer a través de un doctorado honoris causa la vida y la obra de Tirso Canales. Dirijo estas palabras
En nombre de nuestros hijos, de nuestra familia, de mis hijos Tirso Nacín, Alma Rocía y Tania Natasha Canales. Y en el mío propio, con la seguridad de que Tirso, desde el ignoto más allá, estará satisfecho y sonriendo por este reconocimiento póstumo dedicado a él, pero sobre todo al valor de la literatura como manera de educar y concientizar al pueblo. Tirso fue una persona muy polifacética. Su vida fue un mensaje de entrega al arte, sobre todo a la literatura y a la lucha popular por un El Salvador mejor, donde todo niño y niña tuviera bajo el brazo un pan, un lápiz y un cuaderno. En estos caminos paralelos y con frecuencia entrelazados de la literatura y la lucha revolucionaria, hubo un punto de encuentro al que Tirso le dio alta prioridad. Fue la Universidad de El Salvador, a la que dedicó muchos años para hacer de esta querida alma mater un instrumento vital para las transformaciones que desde hace mucho tiempo son reclamadas por las mayorías populares, muchas veces desde el sufrimiento y la carencia y desde las represiones estatales. Tirso adoptaba como suyo el lema oficial hacia la libertad por la cultura, libertad para crear y para el desarrollo de una cultura nacional de elevado humanismo como rasgo esencial de todos los salvadoreños. Con este norte, en su calidad de secretario general de los trabajadores universitarios, junto a la comunidad universitaria, participó en la defensa de la autonomía universitaria y el reclamo del presupuesto anual de la universidad. Tema muy presente en este momento. Tirso también hizo suyo el grito altivo y valiente del rector mártir Félix Ulloa, no siempre dignamente honrado. La universidad se niega a morir, porque siendo la universidad parte inherente de la sociedad salvadoreña, no puede ni debe morir. Recibir este reconocimiento para Tirso, que le otorga el doctorado honoris causa post-mortem, es un honor personal y al mismo tiempo una manera de honrar el intelecto al servicio de las transformaciones revolucionarias que necesita El Salvador. Este honor se acentúa y acrecienta al tener como compañeros de doctorado a dos destacados literatos e intelectuales como Ítalo López Vallecillo y Roberto Armijo, dos de sus grandes amigos, compañeros, destacados miembros de la generación comprometida y coetáneos, ambos fallecidos, y al artista, afortunadamente aún vivo, Armando Solís, a quien le deseo buena salud y larga vida. Gracias de nuevo. En cualquier galaxia que Tirso se encuentre, está contento y lleno de honra y felicidad. Y ha dejado todavía como legado, al momento de su muerte, él tenía 7 libros que están inéditos. Ese es un legado más que todavía no se ha contabilizado ni registrado porque sus libros no han sido publicados. Muchas gracias. Muchas gracias.
A continuación, proseguimos con la reseña de vida y obra de Armando Solís Morán, brindada por el maestro Jaime Izaguirre. Buenos días, estimadas autoridades de la Universidad de El Salvador, familiares de los doctorandos, compañeros, amigos, público en general. Es un placer para mí leer una breve biografía del maestro Armando Solís. Nació en San Salvador en 1940. Tomó clases de dibujo y pintura con José Mejía Vides en la Escuela de Artes Gráficas. En 1956 abrió su propio taller de pintura de retratos, el cual mantuvo abierto hasta finales de los 70. En 1957 ingresó como aprendiz del chileno Luis Vergara Humada hasta 1959. En el 61 asistió a la Escuela de Artes Plásticas, donde estudió con el escultor salvadoreño Valentín Estrada y con el artista español Benjamín Saúl, hasta 1967. Entre el 67 y el 74 fundó, junto con Mejía Vides, Camilo Minero y Mario Escobar, la Casa del Arte, localizada sobre la capitalina Calle Arce. En 1973 viajó a México para estudiar xilografía en la Escuela de Arte La Esmeralda. En 1977 fue becado por la OEA para estudiar litografía en la Universidad de Costa Rica. Al regresar al país, continuó su educación en la Escuela Nacional de Artes Gráficas, donde estudió grabado y mural, con su antiguo profesor Mejía Vides. Ha tenido una larga trayectoria docente, comenzando en el 67 con las clases de dibujo y pintura infantil en la extensión cultural de la Universidad Nacional de El Salvador. Allí impartió clases de dibujo y pintura entre 1980 y 85 y grabado entre 1992 y el 95. Adicionalmente, ha impartido clases de dibujo y pintura en la Escuela Técnica Carlos Alberto Imeri, entre el 71 y el 72, de grabado y teoría en el Departamento de Diseño de la Universidad Dr. José Matías Delgado, y fue fundador y vicepresidente de la Asociación de Artistas Plásticos del Salvador, ADAPES, entre el 90 y el 92. Desde el 97 hasta la fecha es propietario y director de la Escuela de Arte Creativo Armando Solís en San Salvador, y desde 1993 a 1998 fue fundador y director de la Pinacoteca Roque Dalton en la Universidad del Salvador. La obra del maestro Solís incluye pintura, dibujo, grabado, escultura. Y según la psicóloga y periodista Ruth Gregory, su pintura comprende dos etapas claramente diferenciadas, por un estilo predominante que abarcó sus años de juventud y los primeros años de la edad adulta, que califica como una etapa expresionista. Ahí es donde nacieron las primeras deformadas, eran casi obras biográficas, era lo que sentía, lo que sufría en ese tiempo. Entonces quedó plasmado en sus cuadros. La segunda etapa inicia en los 90, luego de un viaje a Europa. En este nuevo estilo predomina un tema de la figura humana, sobre todo la mujer, aunque siguen presentes otros motivos como el paisaje y el tema social. Entre obras más reconocidas de Armando Solís se encuentran monumentos como el de Roque Dalton en la Universidad de El Salvador, el de José Mejía Vides en el Centro Cultural Salvadoreño. Solís también ha sido escritor y ha publicado varias biografías de artistas nacionales y extranjeros. Formó parte del grupo literario Los Cinco Negritos y, entre otros, ha presentado distintas colecciones, Rostros en Blanco y Violeta, en la colección del Museo Forma. Ha
realizado distintas exhibiciones individuales en El Salvador, Guatemala, Costa Rica, México y Estados Unidos, numerosas exhibiciones colectivas en Norte, Centro y Suramérica, el Caribe, Europa y Asia. Destacan entre estas exhibiciones la Bienal de Grabados de Buenos Aires, Argentina en 1970, el segundo y tercer certamen centroamericano y Panamá Xerox, la cuarta, quinta y sexta Bienal de Grabado Latinoamericana en Puerto Rico, la segunda Bienal de La Habana, la primera y segunda Bienal de Arte Gráficas en el Museo de Arte Contemporáneo en Nueva York, la quinta Bienal de Grabado en Taiwán, la 10ª Bienal Iberoamericana de Arte del Instituto Domenech en México. Ha recibido premios, entre los cuales destacan Juanio en Guatemala en el 68, 69, 70 y 71, Diploma de Honor de la Bienal de Grabado de Mendoza, Argentina, el Diploma de Honor de la Ciudad de Huachapán en 1974, reconocimiento como distinguido pintor de la Asamblea Legislativa en el 2004 y otros más. Toda esta larga biografía no hace más que enfatizar su vocación como artista, como activista, como estudiante y como profesor. Actualmente imparte clases en la Escuela de Arte y Galería Armando Solís en San Benito desde hace más de 45 años, en la cual han pasado más de 500 alumnos. Y en este sentido no quiero dejar de enfatizar la enorme vocación que tiene don Armando Solís como docente. Es una enorme necesidad de dejar huella de su tiempo, de su obra, reflexiones artísticas e históricas que encontramos en toda su producción, tanto artística como literaria. Dan cuenta de todo su trabajo, de toda una vida dejada en las artes, trabajada por y para las artes. Y saliéndome un poco del protocolo, quiero comentar una anécdota personal de cómo mis padres nunca han tenido una buena economía, sin embargo siempre trataron de apoyarme en esta área lo más que pudieron. Me pusieron en clases con el maestro Armando Solís y estoy seguro que más de alguna vez se retrasaron con los pagos. El maestro jamás me negó la entrada, incluso dándome de su propia pintura para poder hacer los ejercicios. Eso ha sido una huella importante, un reflejo claro de su vocación docente y un ejemplo a seguir para mí y para todos sus estudiantes. En sus propias palabras, el maestro Solís dice: mi legado más grande son las docenas de alumnos y discípulos de pintura que dejo, y también es una vasta obra pictórica para que las disfruten las nuevas generaciones. Muchas gracias, maestro Solís. Muchas gracias por sus palabras, maestro Jaime Izaguirre. A continuación, se procederá con la reseña. A continuación, se procederá con la doctora Evelyn Farfán, con la investidura de doctorado honoris causa de Armando Solís, asimismo como una reseña de su obra y vida. Muy buenos días, estimados compañeros y compañeras de la comunidad universitaria, a nuestros invitados de honor que nos acompañan este día, maestro Armando Solís Morán, señora Alma Benítez Molina en representación de Antonio Tirso Canales, señora María Estela Armijo Martínez en representación de Luis Roberto Armijo Navarrete,
y por supuesto el señor Víctor Rafael López en representación del investido Ítalo López Vallecillo. Para mí es un honor poder hablar un poco sobre la obra del maestro Solís, que pues tuve el honor de poderle conocer el año pasado, cuando recién habíamos finalizado las obras civiles de equipamiento y demás de este auditorium. Estábamos nosotros con una deuda en la Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales, dado que debido a la remodelación del mismo, los murales tradicionales que habían estado dentro de este auditorium se pintaron porque ya estaban bastante deteriorados. Sin embargo, en aquel momento, conscientes de la importancia que el arte y la cultura significan para la formación integral de cualquier ser humano, considerábamos que la obra no podía estar completa sino a partir de que pudiésemos recuperar los murales. Sin embargo, también se tuvo a bien por parte de la Junta Directiva de esta facultad el buscar la posibilidad de que esos murales que habían estado en este auditorium tuvieran una nueva vida, tuvieran un aspecto más artístico. De tal manera que de la mano de la Secretaría de Arte y Cultura se les planteó el proyecto de poder reconstruir estos murales y fueron ellos quienes nos recomendaron al maestro Solís como el maestro pintor para la recuperación de los murales del auditorio. Es así como nos presentan al maestro Solís y comenzamos entonces una relación en la cual empezamos a intercambiar ideas sobre lo que queríamos para el auditorio. Tradicionalmente, en mi costado izquierdo había estado la figura del Che y al costado derecho la figura de Herbert Anaya Sanabria, en nombre de quien está denominado el auditorio en el cual nos encontramos. Sin embargo, le planteamos al maestro Solís que si bien queríamos recuperar la parte tradicional que eran estos murales, queríamos que tuvieran un aspecto más artístico. Y por tanto, el maestro Solís fue quien hizo la propuesta que ustedes están viendo ahí a cada uno de sus lados. En el caso de el retrato, en este caso de Herbert Anaya Sanabria, pues se insertó una de las obras del maestro Solís que se denomina El Mozote, que por cierto está en exhibición también acá a la entrada. Esa es una obra, parte de la obra del maestro Solís y que se inserta en la figura de Herbert Anaya, justamente porque Herbert Anaya es y representa a las víctimas de todo el proceso histórico de nuestro país en el cual él es asesinado por la defensa de los derechos humanos. Y qué mayor símbolo de violación a los derechos humanos tiene este país que la masacre del Mozote. De ahí entonces que se haya establecido esta pintura del maestro Solís del Mozote junto al retrato de Herbert Anaya Sanabria, que esta mañana nos acompaña la doctora Mirna Perla y la licenciada Gloria también, ¿verdad? Que es su esposa e hijas de también el licenciado Herbert Anaya Sanabria. En el caso del Che Guevara, pues como nosotros sabemos, el Che es el símbolo del revolucionario histórico que sobre la base de sus ideales luchó en cuanto lugar estaba él considerando que se le requería.
Y el Che de seguro transitó por muchos parajes similares a los que están en esta obra, que esta obra también es del maestro Solís y que se llama Paisajes, y que se inserta entonces dentro de la figura del Che Guevara como parte justamente de ese reconocimiento y de esa idea, ¿verdad?, que hay de los horizontes que el Che Guevara abría. Y el mural que ustedes tienen a su espalda, esta también fue o es parte de una propuesta que el maestro Solís desarrolló durante el periodo de la pandemia. Como ustedes saben, durante el periodo de la pandemia fallecieron muchos profesionales de la salud. Y entonces él, en aquel momento, esto yo se lo estoy contando porque el maestro Solís, a su vez, así nos lo explicó a nosotros en su momento. Él, en ese contexto, había diseñado un mural que reconociera el sacrificio de estos héroes y heroínas que habían fallecido en el periodo de la pandemia, y los rostros o las que ustedes ven ahí no son en este auditorium de los, digamos, de los médicos, pero la idea original era esa, ¿verdad? Colocar dentro de esas figuras rostros de médicos que habían fallecido durante la pandemia. Sin embargo, el proyecto no se ejecutó en su momento, pero el maestro tenía un bosquejo muy bonito de lo que él quería significar en su pintura. Entonces, presenta ese proyecto a la facultad y dado que en la parte de atrás habían varios rostros que también se identificaban con la historia de nuestro país, pero también con la historia de esta universidad y de este auditorium, entonces entramos en la tarea de ubicar algunos personajes históricos relacionados con nuestro país y se definió entonces quiénes serían los rostros que aparecerían en la pintura. Además, se ubica un reflejo del edificio histórico de la Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales, que todos nosotros, pues, cuando vemos esa imagen, lo primero que nos lleva a la mente es justamente a la facultad. Y se recuperó una frase que había estado escrita en la entrada de la facultad, que dice: cuando la justicia y el derecho entran en pugna, debe prevalecer la justicia antes que el derecho. Una frase más actualizada no puede ser. Dentro del mismo mural también se pretendía hacer un reconocimiento a todos los jóvenes estudiantes que han formado parte de la historia y de las transformaciones sociales, económicas y políticas de nuestro país, y por ello, bajo la bandera de AGEUS, pero también de AED, que es la Asociación de Estudiantes de Derecho, pues se consignaron también dentro de ese mural. Por supuesto, una figura muy relevante para nuestro país, como es el caso de Monseñor Romero, que lamentablemente no se respeta hasta el día de hoy su legado, ¿verdad?, eliminándolo incluso de los murales que estaban establecidos dentro del aeropuerto, que lleva su nombre además, ¿verdad?, pero el reconocimiento pues de ello también está ahí, Monseñor Romero también establecido en el mural. El maestro Solís hacía la propuesta de incorporar las artes en el mismo, y ustedes ven ahí 3 figuras que representan diferentes expresiones del arte. Y además, por supuesto, de la figura de los jóvenes estudiantes que luchan por obtener un grado académico dentro de la Universidad de El Salvador. Por supuesto, las banderas de las 2 carreras que
tiene la facultad hasta el momento, que son Ciencias Jurídicas y Relaciones Internacionales, y el logo, por supuesto, de la Universidad del Salvador. Eso es lo que compone el mural, ¿verdad?, que el maestro Solís generó como propuesta para la facultad, y es parte, pues, precisamente de todo ese legado y obra que él nos ha dejado. Dentro de su estilo, él desborda la realidad que en su momento circundó con una época de represión desmedida y de golpes de Estado surgidos de la noche de la mañana contra fuerzas democráticas y progresistas del país. El maestro Solís ha demostrado el gran amor que tiene por la Universidad del Salvador, en el cual ha dejado parte de su obra. De hecho, al ingresar también al auditorium, tienen ustedes una pintura que está a mano derecha mía, que también es obra del maestro Solís. Es decir, él ha embellecido los murales, no solo de nuestra facultad, sino de otras áreas de la Universidad del Salvador, y ha entregado su talento, su obra a esta institución. Cuando estaba realizando estos murales y estas pinturas, él estuvo trabajando en el aula 1 de este edificio, y ahí se percató que había una placa que establecía que esa aula era nominada Shafik Jorge Handal. Y entonces él nos hizo del conocimiento que, como parte de sus obras, él tenía una placa en mármol que había diseñado sobre Shafik Handal, y parte de su legado también a esta facultad fue la donación de esa placa, a la cual se le ha hecho un marco y que está colocada justamente en la parte de afuera del aula 1 o el aula Jorge Shafik Handal. Esas son parte de todos los legados que el maestro Solís totalmente desinteresadamente ha brindado a esta casa de estudios. Y yo quiero finalizar con esta frase que, si no todos, muchos conocemos. Hay hombres que luchan un día y son buenos. Hay otros que luchan un año y son mejores. Hay quienes luchan muchos años y son muy buenos, pero hay los que luchan toda la vida. Esos son los imprescindibles. Bertolt Brecht. Esta frase, como ustedes saben, está inserta en el inicio de una de las canciones de un cantante muy reconocido, Silvio Rodríguez, Sueño con serpientes, y creo que refleja realmente lo que significa, en este caso, el maestro Solís, porque el maestro Solís ha dado muestras que él es de esos hombres que luchan toda la vida, y por tanto es de esos hombres imprescindibles que hoy, mañana y siempre requerimos en nuestro país. Además, aprovechar a felicitar al maestro Solís, no solo por el reconocimiento que se da este día, sino además porque ahora, 27 de mayo, el maestro Solís está cumpliendo años, así que démosle un fuerte aplauso. Así que qué mejor día para recibir este merecido reconocimiento. Gracias, maestro Solís, por su legado. Gracias por el honor de poderle reconocer este día. Hacia la libertad por la cultura. Muchas gracias.
Muchas gracias, doctora Evelyn. A continuación, se hará la investidura de doctorado honoris causa a Armando Solís Morán. Asimismo, las palabras de aceptación de la investidura por parte de Ana María Solís, esposa del maestro Armando Solís. Asimismo, se le colocará un pin que le hace acreedor como hijo de la Minerva. Muy buenos días a todas y todos, especialmente a las altas autoridades, al Consejo Universitario de esta universidad, a mi familia, a mis amigos y a todos los grandes maestros que reciben este reconocimiento este día. Diré una frase de un poema que hizo el maestro hace un tiempo. ¿Qué más puedo darte? Toda mi vida fue constante amor por ti. En el ocaso de mi vida caminaré con la frente en alto, como aquel que cumplió su deber. Esa es una pequeña frase de un poema del maestro. Él hizo este poema hace algún tiempo, que en este momento agradece a la patria por permitirle ser constante en el arte sin saber que podía usarlo hoy. Que reconocen su labor con la entrega de este honoris causa. Para nuestra familia significa mucho que en vida le estén dando este reconocimiento. Mi esposo, el maestro Armando Solís, ha hecho muchos artistas en muchas generaciones. Con esta trayectoria de talla mundial, hablar de Armando Solís es hablar de un camino largo de enseñanza, de amor y pasión por la pintura, por la escultura, por la escritura, por el arte y el grabado. Han sido años complicados en la lucha de ser un artista que transmite con amor, con conocimiento y sobre todo con profunda dedicación al arte que ha compartido con quien se le ha cruzado en el camino. Armando ha sido el maestro de muchas generaciones, siempre ha estado dispuesto a compartir el conocimiento, nunca se ha guardado nada para él. En el camino ha comprendido que la verdadera docencia es la transmisión de todo el conocimiento. Siempre ha dicho que un verdadero maestro es el que logra ser superado por sus alumnos. Este día, en nombre de la familia Solís, quisiera agradecer al máximo reconocimiento que esta alma mater puede entregar a uno de los suyos. No hablaré más de toda su historia porque han sido más de 65 años de trayectoria y ya la conocen muchos aquí.
Este día el maestro cumple 84 años, lo cual es una celebración doble. Le entregan este reconocimiento como doctor honoris causa. Muchas gracias a todos por estar aquí y gracias, Armando, por ser mi compañero, mi maestro, mi esposo y padre de nuestros hijos. Esta historia no ha sido fácil, pero aquí estamos contigo siempre, con mucho amor y una inmensa felicitación que le desea a toda su familia y que festejamos con este reconocimiento. Hoy le queremos decir que lo amamos mucho, maestro. Muchas felicidades y muchas gracias al alma mater. Muchas gracias. Finalmente, se brindarán las palabras de cierre a cargo del maestro Roger Armando Arias Alvarado, vicerrector administrativo. Buenos días tengan todas y todos. Quiero torcer un poco el protocolo y saludar a ese gran prohombre que todavía tendrá muchos años más para compartir con nosotros y con las nuevas generaciones todo ese talento artístico plasmado en la pintura, plasmado a través de un pincel y plasmado a través de una pluma, con su poesía y con su arte. Y externar una genuina felicitación también por llegar a esa edad en la cual muchos de nosotros acá quisiésemos llegar. Quiero también saludar a los familiares, a la esposa de Armando, que está y que ha estado siempre acompañándole, a sus hijos. Saludar también a estos tres prohombres adicionales, a Tirso, a quien tuve la oportunidad de conocer. Saludar a los familiares de Ítalo, a los familiares de Roberto. Un saludo muy especial a Almita, la esposa de Tirso. Quiero también saludar a dos invitados especiales. Y ojo, no lo digo por la edad, lo digo por esa identidad con la Universidad de El Salvador, por esa defensa de esta casa del pueblo, de esta casa de los pobres. Como una vez dijera María Isabel Rodríguez, la herencia de los sin herencia. Quiero saludar a Ana del Rosario Luna, la comandante Chayito, nuestra nonagenaria Chayito. Ya más de 90, ¿verdad, Chayito? Ya quisiéramos muchos. Y saludar también
a nuestro amigo Víctor Valle de Generales Conocida. Gracias, Víctor, por estar acá. Un saludo especial a la mesa de honor, a nuestro rector Juan Rosa Quintanilla, a nuestra vicerrectora académica Evelyn Farfán, al vicepresidente de la Asamblea General Universitaria Fabricio Pérez, a nuestro fiscal general de la universidad Carlos Serrano y a nuestro secretario general de la universidad Rosalío Escobar. Saludar también a autoridades de la universidad electas en procesos democráticos que hasta hoy gozamos. Decanos, decanas, vicedecanos, vicedecanas. Saludar también a jefaturas de las distintas unidades administrativas y académicas de la universidad, a trabajadores y trabajadoras, estudiantes de nuestra gloriosa Universidad del Salvador. Quiero confesar que hasta que estaba leyendo el programa, sentado en la mesa, me enteré que tenía las palabras de cierre. Así es que vamos a improvisar y nos vamos a ir a capela y ojalá nos salga bien la canción. Deseo también extender el saludo muy efusivo a los integrantes y las integrantes de nuestra Asamblea General Universitaria y del Consejo Superior Universitario. Sin lugar a dudas, este día hay fiesta en la estratosfera, más allá, en donde navegan en ese mar profundo, inmenso e interminable nuestro querido Tirso, nuestro querido Ítalo y nuestro querido Roberto. Hay fiesta. Y desde allá se sienten gloriosos y dichosos. ¿Y quién quita que hayan cogido ya una pluma para escribir este momento histórico en el cual se reconoce ese legado al arte, a la cultura, pero sobre todo ese legado a las grandes transformaciones políticas y sociales de nuestro país? Estoy completamente seguro que la transición de la dictadura, los 50 años de dictadura, a la democracia, lleva, sin lugar a duda, el olor del pincel de Armando Solís y la pluma de Armando Solís. Lleva el grito desesperado pero firme de Tirso, de Ítalo y de Roberto. No tengo la menor duda de eso. Estos grandes prohombres hicieron todo para gozar de las grandes transformaciones que este país hoy tiene. Y fueron los héroes sin causa. Y fueron los héroes anónimos. Porque la causa fundamental era lograr a través de las letras, a través del arte y de la cultura, una mejor sociedad. Y lograr que este país fuese menos desigual y más equitativo. Y lograr que a través del arte, de la poesía, del ensayo, podamos construir una mejor sociedad. Podamos transitar de ser personas a ser gente, de ser personas a ser ciudadanos. Y tampoco cabe duda que la Universidad de El Salvador fue ese escenario en el cual pudieron irradiar y ampliar sus conocimientos y difundir también sus ideas plasmadas en un libro, plasmadas en una poesía, plasmadas en una prosa, plasmadas en una novela. Y que recogía el sentimiento de esa época. Y que recogía también
ese grito desesperado, pero firme, como recién he dicho, por las transformaciones que este país requería en su momento. Estoy también convencido que tendríamos otro país si hace 50 años se hubiese invertido en el arte y la cultura, desde la niñez, desde las escuelas, en la música, en la danza, el teatro, la poesía, la pintura y todas las artes plásticas. Tendríamos otra sociedad. Y muy probablemente no hubiésemos tenido el flagelo de las pandillas que tanto daño causaron a nuestra sociedad. Pero ello implica también el que los gobiernos y los distintos gobiernos entiendan que el mejor negocio que tiene una nación es la inversión en educación. Y que no hay otro camino para salir de su desarrollo sino a través de la educación. No es uno de los caminos, es el camino para salir de su desarrollo y de la ignorancia que mucha falta le hace a este heroico pueblo salvadoreño. Ojalá los gobiernos entiendan entonces que invertir en educación es el mejor negocio y entonces invertirían al menos por negocio. Hoy que la Universidad de El Salvador reconoce a estos 4 prohombres, nos sentimos con el pecho erguido, emocionados y orgullosos también de hacer este homenaje a 3 compañeros que, como decía recién, navegan en ese mar inmenso e interminable, pero que nos ven desde el más allá. Y reconocer también a esta leyenda viviente, Armando Solís, que ha deleitado a muchas generaciones con su poesía y con su pintura. No podíamos menos como Universidad de El Salvador que reconocer el legado de estos 4 prohombres. Esta universidad que ha sido siempre vivero de cultura y que ha sido siempre, como lo decía nuestra vicerrectora, ha sido siempre el pivote fundamental de las grandes transformaciones sociales, políticas, económicas y culturales de nuestra nación. Honor y gloria a estos 4 prohombres y larga vida y salud para nuestro Armando Solís. Hacia la libertad por la cultura, muchísimas gracias. Muchas gracias, maestro Roger Arias. Y agradecemos a todos y todas por su presencia en este importante espacio. Le brindamos un fuerte aplauso a nuestra mesa de honor y a nuestros invitados de honor. Hacia la libertad por la cultura, muchas gracias.